Hola a todos y bienvenidos a este nuevo audiolibro en el que vamos a narrar el octavo capítulo del Mundo de Hielo y Fuego, el cual se titula 10.000 navíos. La última de las grandes migraciones de Poniente fue muy posterior a la llegada de los primeros hombres y los ándalos. Una vez concluidas las guerras guiscarias, los señores dragón de Valiria centraron su atención en el oeste, donde el acrecentamiento del poder de los valirios provocó un conflicto entre el feudo franco y sus colonias y los pueblos del Roine. Con sus numerosos afluentes que ocupan gran parte del oeste de esos, el Roine es el río más caudaloso del mundo, y en sus orillas había surgido una civilización y una cultura no menos ilustres ni menos antiguas que las del antiguo imperio de Guise. A los Roinar los había enriquecido la prodigalidad de su río, al que llamaban Madre Roine. Pescadores, comerciantes, maestros, eruditos y trabajadores de la madera, la piedra y el metal sembraron de elegantes villas y ciudades todo el Roine, desde sus fuentes hasta su desembocadura, y todos rivalizaban en belleza. Estaba Goyan Droen en las colinas de terciopelo, con sus bosques y cascadas. Nizar, la ciudad de las fuentes, animada por 1000 cantos. Ar-Noi, a orillas del Coin, con sus salones de mármol verde. La pálida Sar-Mel de las flores. Saroi, cerca por el mar y llena de canales y jardines de agua salada. Y la mayor de todas, Croyan, la ciudad festiva, con su gran palacio del amor. En las ciudades de Roine florecían el arte y la música, y se dice que sus gentes poseían una magia propia, una magia de las aguas muy distinta a los embrujos de Valiria, urdidos con sangre y fuego. Pese a estar unidas por sangre, la cultura y el río del que habían nacido, las ciudades roinienses eran de una obstinada independencia. Tenían todas su propio príncipe o princesa, ya que entre aquellas gentes del río las mujeres estaban consideradas como iguales a los varones. Eran los Roinar, por lo general, gentes de paz, pero cuando alguien despertaba sus iras podían ser temibles, como comprobaría muy a su pesar más de un aspirante ándalo a conquistador. Con su armadura de escamas de plata, su yelmo en forma de cabeza de pez, su larga lanza y su escudo de concha de tortuga, el guerrero Roinar era valorado y temido por cualquier contrincante en el campo de batalla. Se decía que la propia madre Roine susurraba los peligros al oído de sus hijos, que los príncipes Roinar tenían singulares y extraños poderes, que las mujeres del Roine luchaban con el mismo encono que los hombres, y que sus ciudades estaban protegidas por murallas de agua, que a su debido tiempo surgirían para ahogar a cualquier enemigo. Durante siglos los Roinar vivieron en paz, aunque en los montes y los bosques aledaños a la madre Roine morasen varios pueblos salvajes. Ninguno era tan insensato como para importunar a la gente del río. En cuanto a los Roinar mismos, no se mostraban muy interesados por expandirse. El río era su hogar, su madre, su dios, y pocos deseaban vivir lejos del sonido de su eterno canto. Durante los siglos posteriores a la caída del antiguo imperio de Guise, cuando de las tierras del largo verano empezaron a surgir aventureros, exiliados y comerciantes del feudo franco de Valiria, en un primer momento los príncipes del Roine los recibieron con los brazos abiertos, y sus sacerdotes declararon que la munificencia de la madre Roine podría ser compartida por todos los hombres. Sin embargo, a medida que crecían los primeros puestos de avanzada valirios, que iban convirtiéndose en pueblos y después en ciudades, algunos Roinar acabaron lamentando la tolerancia de sus padres. Se pasó de la concordia a la enemistad, sobre todo en la cuenca inferior del río, donde encaraban cada una de su orilla. La antigua ciudad de Sar-Mel y la ciudad valiria amurallada de Bolon Terris, y también en la ribera del Mar del Verano, donde la ciudad libre de Volantis no tardó en rivalizar con el prestigioso puerto de Saroi, que
que al igual que ella custodiaba una de las 4 desembocaduras de la Madre Roine. Cada vez más frecuentes y más enconadas, las disputas entre los ciudadanos de las poblaciones rivales dieron origen finalmente a una serie de guerras breves, pero cruentas. Las primeras ciudades que entraron en combate fueron Sarmel y Voluntaris. Según la leyenda, las hostilidades empezaron cuando los valirios pescaron con sus redes y desplazaron a una de las tortugas gigantes que para los Rhoynar, que las llamaban ancianos del río, eran consortes de la propia Madre Roine, y por lo tanto sagradas. Pese a ser asaltada e incendiada, Sarmel se alzó con la victoria, gracias a que los magos Rhoynar del agua invocaron el poder del río e inundaron Voluntaris. Si hemos de creer lo que se cuenta, fue arrasada la mitad de la ciudad. Aún así estallaron otras guerras, la de los 3 príncipes, la segunda guerra de la tortuga, la de los pescadores, la de la sal, la tercera guerra de la tortuga, la del lago Daga, la de las especias y muchas más, demasiadas para enumerarlas. Se quemaron, inundaron y reconstruyeron muchas ciudades y pueblos, y miles de personas fueron muertas o esclavizadas. De estos conflictos salieron los valirios más veces ganadores que perdedores. Los príncipes del Roine, ferozmente celosos de su independencia, combatían solos, mientras que las colonias valirias se apoyaban entre sí, y en caso de necesidad recurrían al poder del propio feudo franco. La historia de las guerras roinienses de Beldekar no tiene parangón en lo que se refiere a describir estos conflictos, que se extendieron durante casi 2 siglos y medio. El sangriento apogeo de esta sucesión de hostilidades se produjo hace 1000 años, durante la Segunda Guerra de las Especias, en la que 3 señores dragón valirios sumaron sus fuerzas a la de sus parientes de Volantis para arrollar, saquear y destruir Saaroi, la gran ciudad portuaria Rhoynar del Mar del Verano. Los guerreros de Saaroi fueron ferozmente masacrados, sus hijos llevados como esclavos, y su orgullosa ciudad rosada entregada a las llamas. A continuación los volantinos echaron sal en las ruinas humeantes, a fin de que jamás volvieran a levantarse Saaroi. La destrucción total de una de las ciudades más ricas y bellas del Roine y la esclavización de su gente llenaron de consternación a los otros príncipes Rhoynar. O nos unimos para poner fin a esta amenaza, o seremos todos esclavos, declaró el mayor de todos, Garin de Croyan. Este príncipe guerrero exhortó a sus iguales a formar con él una gran alianza que dispersara por las aguas todas las ciudades valirias del río. La única que se manifestó en contra de Garin fue la princesa Nymeria de Nyrsar, que formuló una advertencia: no tenemos ninguna esperanza de ganar esta guerra. Los demás, sin embargo, la acallaron a gritos y juramentaron a Garin sus espadas, hasta los guerreros de Nyrsar. La ciudad de la princesa ardían en deseos de luchar, así que Nymeria no tuvo más remedio que unirse a la gran alianza. Pronto se congregó en Croyan el mayor ejército jamás visto en Essos, al mando del príncipe Garin. Según Beldekar, lo nutrían 250,000 de hombres, todos los varones en edad de luchar. Entre la cabeza del Roine y sus diversas desembocaduras tomaron la espada y el escudo, y se encaminaron a la ciudad festiva para sumarse a aquella gran campaña. Mientras las huestes que quedasen cerca de la Madre Roine, declaró el príncipe, no tenían nada que temer de los dragones de Valiria. Sus magos del agua los protegerían de los fuegos del feudo franco. Garin dividió su ingente milicia en 3 partes. Una de ellas marchó por la ribera oriental del Roine y otra por la occidental, mientras en medio, por las aguas, avanzaba a no menor velocidad una flota gigantesca de galeras de guerra, que despejaban el río de barcos enemigos.
El príncipe Garin partió río abajo de Croyan con todos sus efectivos, destruyendo cualquier aldea, villa y puesto de avanzada que se interpusiera en su camino, y sofocando toda resistencia. En Celoris ganó su primera batalla, aplastando un ejército valirio de 30.000 hombres y tomando por asalto la ciudad. La misma suerte corrió Balizar en Volterris. Garris se vio ante 100.000 enemigos, 100 elefantes de guerra y 3 señores dragón. También esta vez salió victorioso, aunque a alto precio. Fueron miles los soldados que ardieron, pero miles también los que se refugiaron en los bajos del río, mientras sus magos levantaban enormes surtidores contra los dragones del enemigo. Los arqueros del Roine abatieron a 2 de estos últimos, mientras que el tercero, herido, huyó. Tras la batalla, la madre Roine se levantó iracunda para anegar Volontaris. A partir de ese momento, los hombres empezaron a llamar al príncipe victorioso Garin el Grande, y se dice que en Volantis temblaban de terror grandes señores ante el avance de sus huestes. En vez de hacerle frente en el campo de batalla, los volantinos se retiraron tras su muralla negra y pidieron ayuda al feudo franco. Y vinieron los dragones. No eran 3 esta vez, como en Volontaris, sino 300 o más. Sin algún crédito merecen los relatos que han llegado hasta nosotros. Poco podían hacer los Roinar contra sus fuegos. Decenas de miles perecieron en las llamas, mientras otros corrían hacia el río con la esperanza de que los brazos de la madre Roine los protegiesen del fuego dragón, pero acababan ahogados en el seno de su madre. Algunos cronistas insisten en que las llamas ardían de tal modo que hasta las propias aguas del río hirvieron y quedaron convertidas en vapor. Capturado con vida, Garin el Grande fue obligado a ver cómo sufrían sus gentes en castigo de su desafío. A sus guerreros no se les mostró tanta piedad. Los volantinos y sus parientes valirios los pasaron por la espada, y eran tantos que se dijo que la sangre había teñido de rojo hasta donde se alcanzaba a ver la vista el gran puerto de Volantis. A continuación, los vencedores congregaron sus fuerzas y fueron hacia el norte por el río para saquear salvajemente Sarmel y avanzar después sobre Croyan, la ciudad del príncipe Garin. Encerrado en una jaula de oro por orden de los señores dragón, Garin fue devuelto a la ciudad festiva para ser testigo de su destrucción. En Croyan se colgó una jaula en la muralla para que el príncipe pudiera presenciar cómo eran hechos esclavos las mujeres y los niños cuyos padres y hermanos habían muerto en su noble pero inútil guerra. Se dice, sin embargo, que el príncipe maldijo a los conquistadores e instó a la madre Roine a que vengase a sus hijos. Por eso aquella misma noche el Roine salió de su caude en fechas no habituales, y con una fuerza que nadie había presenciado en vida, se alzó una espesa bruma llena de humores malignos, y los conquistadores valirios empezaron a morir de soria gris. En esto, como mínimo, es fidedigno el relato, ya que en siglos posteriores, Lomas Pasolargos escribió sobre las ruinas inundadas de Croyan, sus nieblas y aguas pestilentes, y el hecho de que por las ruinas vagaban los espíritus de los viajeros incautos que habían contraído la soria gris, para peligro de los que se desplazaban por el río más allá de los restos del puente del sueño. Río arriba, en Nizar, la noticia de la aplastante derrota de Garin y de la esclavización de las gentes de Croyan y Sarmel no tardó en llegar a oídos de la princesa Nimeria, que al ver que a su ciudad le aguardaba igual suerte, juntó todos los barcos que quedaban en el Roine, cualquier fuese su tamaño, y los llenó de tantas mujeres y niños como en ellos cupiesen, puesto que casi todos los hombres en edad de luchar habían marchado junto a Garin y muerto. Al mando de Nimeria, la lastimera flota navegó río abajo, junto a ciudades cuyas ruinas desprendían humo, campos llenos de cadáveres y aguas repletas de cuerpos hinchados.
Queriendo evitar Volantis y su ejército, eligió el canal más antiguo y salió al mar del verano, donde se había levantado en otros tiempos Zaroi. Cuentan las leyendas que Nimeria hizo salir 10.000 barcos al mar en busca de una nueva tierra para su pueblo, lejos del largo brazo de Valiria y sus señores dragón. Beldekar sostiene que es un número muy inflado, hasta 10 veces. Otros cronistas dan cifras distintas, pero lo cierto es que jamás se hizo un recuento. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que eran muchos los navíos, casi todos embarcaciones fluviales, esquifes y gabarras, galeras de comercio, barcas de pesca, barcazas de placer e incluso balsas, con sus cubiertas y bodegas repletas de mujeres, niños y ancianos. Solo una de cada 10, insiste Beldekar, estaba en condiciones de navegación remotamente buenas. Largo y terrible fue el viaje de Nimeria. En la primera tormenta con la que se topó la flota, zozobraron y se hundieron más de 100 embarcaciones. Otras tantas, o más, regresaron por miedo y fueron abordadas frente a las costas de Volantis por mercaderes de esclavos. Otras se quedaron rezagadas o se las llevó la corriente y nada más se supo de ellas. El resto de la flota, con más pena que gloria, cruzó el mar del verano hasta las islas del Basilisco y durante una escala para aprovisionarse de agua fresca y comida cayó en manos de los reyes corsarios de las islas del Hacha, Garra y la montaña rugiente, que hicieron a un lado sus propias diferencias el tiempo necesario para asaltar a sangre y fuego a los Rhoynar, incendiar 4 decenas de embarcaciones y llevarse como esclavos a cientos de personas. Más tarde, los corsarios ofrecieron a los Rhoynar que se estableciesen en las islas de los sapos, a condición de entregar sus barcos y de enviar anualmente a cada rey, a guisa de tributo, 30 jóvenes vírgenes y apuestos mozos. Nimeria se negó y se hizo al mar de nuevo con su flota, esperando hallar refugio en las selvas sofocantes de Sotorios. Algunos se establecieron en la punta del Basilisco, y otros junto a las aguas verdes y brillantes del Samoyos, entre arenas movedizas, cocodrilos y árboles podridos y medio anegados. En cuanto a la princesa Nimeria, permaneció con los navíos en Sametar, una colonia guiscaria que llevaba 1000 años abandonada, mientras otros subían por el río hasta las ruinas ciclópeas de Yen, morada de espectros y de arañas. Sotorios alberga riquezas, oro, piedras preciosas, maderas raras, pieles exóticas, frutas extrañas y especias singulares. Pero no vio prosperar a los Rhoynar. El calor húmedo, agobiante, les oprimía el ánimo, y las nubes de tábanos propagaban sin cesar enfermedades, fiebre verde, peste bailona, pustulosis sangrienta, úlceras supurantes, dulce podre. Ya solo chapotear en el río era exponerse a la muerte, infestado como estaba el Somoyos, de bancos de peces carnívoros y de minúsculos gusanos que ponían sus huevos en la carne de los nadadores. 2 de las nuevas poblaciones de la punta del Basilisco fueron asaltados por los tratantes de esclavos, y no hubo uno solo de sus habitantes que no fuera pasado por la espada o llevado entre cadenas, mientras que Yen tuvo que hacer frente a varios ataques por parte de los diablos pintos de las selvas profundas. Durante más de un año pugnaron los Rhoynar por sobrevivir en Sotorios, hasta el día en que llegó a Yen un barco de Sametar y encontró una ciudad en ruinas, embrujada, en la que habían desaparecido de la noche a la mañana todos los hombres, mujeres y niños. Entonces Nimeria convocó de nuevo a su pueblo, y una vez más se hizo a la mar. En los siguientes 3 años los Rhoynar vagaron por los mares del sur en busca de una nueva morada.
en Nat, la isla de las mariposas, fueron recibidos por gentes pacíficas, pero el Dios que protege aquella extraña tierra empezó a diezmar a los recién llegados mediante una enfermedad mortal sin nombre, hasta hacerlos regresar a sus barcos. En las islas del verano se establecieron en una roca inhabitada, situada entre las costas orientales de Gualano, que en poco tiempo recibió el nombre de la Isla de las Mujeres. Pero su suelo daba pocos alimentos, y el hambre se cobró gran cantidad de víctimas. Cuando volvieron a izarse las velas, algunos Rhoynar abandonaron a Nimeria para seguir a una sacerdotisa de nombre Druselka, la cual aseguraba haber oído que la madre Rhoyne llamaba de vuelta a sus hijos. Pero cuando Druselka y sus seguidores regresaron a sus antiguas ciudades, ya los estaban esperando sus enemigos, y la mayoría fueron rápidamente apresados, sacrificados o esclavizados. Los ajados y maltrechos restos de los 10.000 navíos zarparon hacia el oeste con la princesa Nimeria, que esta vez puso rumbo a poniente. Al cabo de tan larga errancia, estaban aún en peores condiciones para navegar que al principio del viaje. La flota no llegó entera a Dorn. Algunas naves, desviadas de su rumbo por tormentas, se dirigieron a Lys o Tirosh y prefirieron entregarse como esclavos a morir en las profundidades. Las embarcaciones restantes tocaron tierra en la costa de Dorn, cerca de la desembocadura del Sangre Verde, no muy lejos de las antiguas murallas de arenisca del barco de arena, el solar de la casa Martell. Por aquellos tiempos, Dorn, seco, desolado y con pocos habitantes, era una tierra pobre, donde guerreaban incesantemente por cualquier río, arroyo, pozo y pedazo fértil de tierra unas cuantas decenas de señores belicosos y de reyesuelos. La mayoría de estos señores dornienses vieron a los Rhoynar como invasores que traían costumbres extranjeras y descabelladas, y raros dioses a los que era necesario devolver por el mar a su lugar de origen. Pero Mors Martell, el señor del barco de arena, vio en ellos una oportunidad. Si no mienten los bardos, su señoría también entregó su corazón a Nimeria, la bravia y hermosa reina guerrera que había conducido a su pueblo al otro lado del mundo para conservar su libertad. Se dice que entre los Rhoynar que llegaron a Dorn junto a Nimeria, 8 de cada 10 eran mujeres, pero una cuarta parte de ellas eran también guerreras, según la tradición del Rhoyne, y aún las que no luchaban se habían curtido durante sus viajes y penurias. Miles, además, de los que habían huido siendo niños del Rhoyne se habían hecho ya hombres y habían tomado la lanza durante sus años de vagabundeo. Al acoger a los recién llegados, los Martell multiplicaron por 10 el tamaño de su ejército. Cuando Mors Martell tomó como esposa a Nimeria, cientos de sus caballeros, escuderos y abanderados siguieron su ejemplo, y muchos de los que estaban ya casados adoptaron como amantes a mujeres del Rhoyne. Se establecía así un vínculo de sangre entre ambos pueblos. Estas uniones enriquecieron y fortalecieron a la casa Martell y a sus aliados dornienses. Los Rhoynar traían riquezas considerables. Sus artesanos, metalúrgicos y canteros adelantaban soberanamente en destreza a sus homólogos ponientis, y sus armeros no tardaron en fabricar espadas, lanzas y trajes de escama y placas que ningún artífice ponienti podría haber aspirado a emular. Más importante aún es que, según se dice, los magos Rhoynar del agua conocían sortilegios secretos que volvían a llenar los ríos secos y hacían florecer los desiertos. Para celebrar estas uniones y asegurarse de que sus gentes no pudieran retirarse de nuevo por el mar, Nimeria quemó sus barcos. Nuestra errancia ha llegado a su fin, declaró. Hemos encontrado un nuevo hogar, en el que viviremos y moriremos. Algunos Rhoynar lloraron la pérdida de los navíos.
y en vez de aceptar su nueva tierra, navegaron por las aguas del Sangre Verde, pálido reflejo de la madre Rhoyne, a la que seguían rindiendo culto. Existen, aún a día de hoy, conocidos como los huérfanos del Sangre Verde. Hasta 50 leguas a la redonda llegó el resplandor de las llamas en que ardieron y se redujeron a cenizas cientos de bajeles agrietados y torcidos. A la luz del incendio, la princesa Nymeria nombró a Mors Martell príncipe de Dorne, a la usanza Rhoynar, y afirmó su dominio sobre las arenas rojas y blancas, y todas las tierras y ríos que hay entre las montañas y el gran mar salado. Era, con todo, una supremacía más fácil de anunciar que de lograr. Siguieron años de guerra en que los Martell y sus camaradas Rhoynar sojuzgaron en el campo de batalla a un reyesuelo detrás de otro. Nada menos que 6 reyes vencidos fueron enviados con grilletes de oro al muro por Nymeria y su príncipe, hasta que solo quedó el mayor de sus rivales, Yorick Ironwood, el Sangre Regia, el quinto de su nombre, señor de Ironwood, guardián del camino de piedra, caballero de los pozos, rey de la marca roja, rey de la franja verde y rey de los dornienses. Durante 9 años, Mors Martell y sus aliados, entre los que figuraban las casas Fowler del Dominio del Cielo, Toland de Colina Fantasma, Dane de Campo Estrella y Uller de Soto Infierno, enfrentaron a Ironwood y sus abanderados, los Jourdain de Thor y los Will del Camino de Piedra, así como los Blackmon de Corgile y muchos más. En tantas batallas que ocioso fuera pretender nombrarlas. Cuando Mors Martell sucumbió a la espada de Yorick Ironwood en la tercera batalla de la Senda Hueso, la princesa Nymeria quedó como único caudillo de su ejército. Hicieron falta 2 años más de lucha, pero al final fue Nymeria quien vio a Yorick Ironwood rendirse, y quien gobernó a partir de ese momento desde Lanza del Sol. Pese a casarse otras 2 veces, primero con el anciano Lord Uller de Soto Infierno, y luego con el gallardo Ser Davos Dane de Campo Estrella, la espada de la mañana, Nymeria dirigió sin discusión los destinos de Dorne durante casi 27 años, tarea en la que sus esposos se limitaban a ser de consejeros y consortes. Sobrevivió a una docena de atentados contra su vida, sofocó 2 rebeliones y rechazó 2 invasiones, la del rey de la tormenta Durban III y la del rey Graydon del Dominio. A su muerte le sucedió la mayor de las 4 hijas que había tenido con Mors Martell, no el varón ávido con Davos Dane, ya que por aquel entonces los dornienses ya habían adoptado muchas de las leyes y costumbres de los Rhoynar. Aunque los recuerdos de la madre Rhoyne y los 10.000 navíos fueran ya poco más que leyenda. Gracias por habernos acompañado en la narración de este capítulo. Si te gustó el audiolibro, dale like y comparte el video con tus amigos. Si quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete a nuestro canal. También te dejamos en la descripción nuestras redes sociales para que nos puedas seguir. Somos Game of Thrones Colombia y los esperamos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.